tenido que ponerse un nombre especial. Al principio se llamó cristiano, los del camino, etc. Pero con el tiempo hemos tenido que ir adoptando ciertos nombres. Se acuñó este término a fines del siglo XIX, principio del XX, para definir a los cristianos que se basaban en las doctrinas fundamentales de la Biblia. Fundamentales, de ahí viene el término fundamentalista. Pero como se ha usado en estos últimos tiempos en forma peyorativa este término, le hemos agregado una palabra que lo explica muy bien, que es la palabra bíblica. Entonces, el fundamentalismo del que vamos a hablar es del fundamentalismo bíblico y no de cualquier otro que aparece por ahí descrito en cualquier libro o en páginas de internet. Entonces, el fundamentalismo bíblico es un pensamiento doctrinal dentro de la Iglesia que pretende volver a la Iglesia a la doctrina básica de la fe, en contraposición, porque siempre el fundamentalismo es una lucha que lucha en contra de los apóstoles, de los que se quieren volver atrás, especialmente lo que es el liberalismo teológico. Eso entonces es el fundamentalismo bíblico. El fundamentalismo bíblico realmente no es algo nuevo, no es algo como podríamos decir, algo que haya nacido en el siglo XIX-XX. Realmente la doctrina fundamental de la Biblia siempre ha estado presente y desde algún punto de vista podríamos decir que el apóstol Pablo era fundamentalista bíblico. ¿Por qué? Porque luchaba contra la apostasía, ¿no es verdad? Luchaba contra los falsos maestros, quería volver a la pureza de la doctrina, por lo tanto en ese sentido es un fundamentalista bíblico. Así que ese fundamentalista bíblico no es ninguna cosa nueva ni extraña, sino que sencillamente es aferrarse a las doctrinas fundamentales de la Biblia. Hoy en día, queridos hermanos, cuando se presenta una situación muy difícil en el mundo, cuando todo el mundo está incursionando en una moral que es totalmente contraria a la de la Biblia, estableciendo leyes, por ejemplo, que son contrarias a la vida del aborto, o contrarias a la voluntad de Dios del matrimonio entre un hombre y una mujer, como toda la ideología LGTBI, y muchas otras cosas más que están apareciendo, los cristianos empezamos a preocuparnos y decir, ¿qué podemos hacer? ¿Y a qué nos podemos aferrar en esta situación? Sobre todo cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su última carta que escribe antes de morir, y le dice que esto también sepa, Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, para Timoteo debe ser bien extraño y especial que Pablo le dijera eso, porque Timoteo ya estaba viviendo un tiempo de persecución, pero Pablo le dice vendrán tiempos peores, peligrosos, y el peligro que relata Pablo a Timoteo no es que los tiempos van a ser peligrosos porque van a venir catástrofes, no le dice que van a ser peligrosos porque va a venir hambre, tampoco le dice que es porque va a venir guerra, no le dice ninguna cosa que nosotros pudiéramos especular. Le dice lo siguiente: porque vendrán hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es el peligro de nuestro tiempo? La maldad del ser humano. Ese es el mayor peligro. Podríamos de repente pensar que hay otros peligros, terremotos, catástrofes naturales, hambres, guerra, violencia, etcétera, lo que nos imaginemos. Pero lo que Pablo le advierte a Timoteo es que son los hombres amadores de sí mismos los que producen el peligro de nuestros tiempos. Y nosotros como creyentes lo podemos experimentar. Y más encima después, Pablo le dice a Timoteo que todo el que quiera vivir piadosamente o piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, en estos tiempos difíciles, en que hay apostasía, también que entran a las iglesias, porque todas estas ideologías del mundo comienzan a entrar a las iglesias. ¿Cuántas iglesias ya han adoptado la ideología de género? ¿Cuántas versiones de la Biblia, por ejemplo, están cambiando? Si ustedes leen en Primera de Reyes, todas las veces que nuestra versión emplea la palabra sodomita o sodomía, que tiene que ver con la homosexualidad, las versiones modernas como la NBI, vayan a buscar la palabra sodomita, no la tienen, la sacaron de todo el libro de Primera Reyes. Y en cambio pusieron otras palabras, como por ejemplo prostitución sagrada, cualquier otra cosa que podría significar entre un hombre y una mujer, porque quisieron sacar eso.
Entonces, todos estos ataques que están entrando van a significar persecución para los cristianos, porque le dicen que el que quiera vivir piadosamente con Jesús padecerá persecución. Luego, le añade algo, que estos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces yo creo que Timoteo a esa altura se pregunta, aunque no lo dice la Biblia, pero está leyendo la carta y ve que hay tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, y que la maldad irá de mal en peor y que estos hombres se engañan y se engañan a sí mismos. Porque si ustedes se fijan, los que proponen toda esta ideología están como seguros, piensan que es lo mejor que pueden hacer esta humanidad. Y se engañan y engañan. Entonces Timoteo se preguntaba y diría Timoteo, ¿y qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia? Y la respuesta se la da el mismo apóstol Pablo a Timoteo, y la voy a leer acá, porque nosotros a veces queremos aferrarnos. ¿A qué cosas nos aferramos? A veces a los políticos que estén en contra de esta ideología y decimos, ojalá que estos políticos que salieron hagan las cosas mucho mejor. Y nos alegramos bastante con eso. Pero la respuesta de Pablo es diferente. Le dice así: todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí va la respuesta. Empero, persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. La respuesta que le da Pablo es: aférrate a las escrituras. Ante toda esta situación en la que nos encontramos difícil, ¿qué podemos hacer? Aferrarnos a las escrituras. Persiste en lo que has aprendido y mantente firme. Bueno, cuando estos hombres comenzaron a difundir estas nuevas filosofías al interior de la iglesia, que se conoce como la teología liberal, había un libro ahí que lo pasé de largo, pero se llamaba Cristianismo y Liberalismo, escrito por Graham Machen. Es un libro recomendable que surgió a principios del movimiento fundamentalista en el mundo, donde se contrasta lo que es el verdadero cristianismo bíblico con el liberalismo, que hasta nuestros días sigue causando estragos en la iglesia. Y junto con ello, en ese tiempo, apareció un grupo de teólogos conservadores que querían mantener la pureza de la palabra del Señor y que consideraban que la Biblia no tenía errores. Estos eruditos se les encargó que hicieran, especialmente de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, se les encargó que hicieran un texto. Ellos tuvieron 12 volúmenes y se conoció como los 12 fundamentos. Y todos los que siguieron estos fundamentos de la fe cristiana se empezaron a conocer como fundamentalistas. Y de ahí surge entonces el fundamentalismo bíblico en todo el mundo. El fundamentalismo bíblico fue formalizado a fines del siglo XIX y principios del XX por cristianos conservadores. Hay varios por ahí que no lo voy a dar a conocer, pero ellos estaban preocupados de que los valores morales estaban siendo erosionados por el modernismo, etcétera, etcétera. Entonces el fundamentalismo bíblico se organizó en ese tiempo así en términos teológicos y filosóficos, sin tener una organización todavía visible, pero había ese pensamiento en distintas partes del mundo. De tal manera que, por ejemplo, cuando comienza la obra evangélica aliancista en Chile por el pastor Vital Sangüesa, él ya tenía un pensamiento conservador, fundamentalista bíblico, y en la iglesia presbiteriana el pastor Baudilio Saavedra, ambos ya están en la presencia del Señor hace mucho tiempo, y ellos pensaban que su pensamiento era aislado, es decir, que no había otras personas que tuvieran este deseo de volver a la pureza de la palabra. Pensaban que eran iglesias aisladas en distintas partes del mundo, pero ese pensamiento el Señor a través del Espíritu Santo lo levantó por todas partes del mundo. Es como la reforma del siglo XVI, cuando ciertos reformadores pensaban que estaban solos, pero se empezaron a levantar reformadores en todas partes del mundo. Eso mismo pasó con el fundamentalismo bíblico en aquellos tiempos. Luego se definió, es decir, 5 principios básicos de la fe cristiana que debería tener todo fundamentalista bíblico, y son esos que aparecen ahí. Primero, que la Biblia es literalmente la verdad.
Asociada con este principio está la creencia de que la Biblia es inerrante, que no tiene absolutamente ningún error. Esto es, libre de toda contradicción y libre de todo error. Eso es la palabra del Señor. Así creemos nosotros, hermanos. Hay mucho hoy día que, influenciados por la alta crítica y la baja crítica, comienzan a encontrar, no, pero que efectivamente no dice así porque en el idioma, si tú vas al idioma, y cambia mucho, porque los textos griego y hebreo no son todos uno. Es decir, hoy en día tenemos por lo menos dos grupos, pero hay más, de texto en griego del Nuevo Testamento. Es decir, está por un lado el texto recente y por otro lado el texto crítico. Entonces, cuando alguien dice, pero fíjate que el texto griego no dice eso, pero vamos a ver qué texto griego está diciendo. Estamos en una época de mucho peligro, hermano, porque hoy día se puede falsear cualquier verdad, ¿no? Y hacer cualquier mentira. Eso es lo primero. El segundo lugar, o el segundo principio que se estableció para definir el fundamentalismo bíblico es el nacimiento virginal y la deidad de Cristo. Los fundamentalistas creen que Jesús nació de la Virgen María, que fue concebido por el Espíritu Santo y que Él era y es el Hijo de Dios, totalmente humano, pero también totalmente divino. En tercer lugar, o el tercer principio, es la expresión sustitutiva de Jesucristo en la cruz. El fundamentalismo enseña que la salvación se obtiene solo a través de la gracia de Dios y por la fe humana en la crucifixión de Cristo, por los pecados de la humanidad. Cuarto principio, la resurrección corporal de Jesús. Al tercer día resucitó, después de su resurrección, Jesús resucitó de la tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el quinto principio es la autenticidad de los milagros de Jesús, como se registra en la Escritura, y la segunda venida de Cristo también al mundo en forma literal y se estableció siempre al principio del fundamentalismo en forma premilenial. Hoy en día hay fundamentalistas también que esta parte la sacamos. Nosotros seguimos creyendo en esa parte. Porque dentro del fundamentalismo bíblico, hermanos, pueden haber algunas diferencias cuando a temas menores, el orden, por ejemplo, de los acontecimientos futuros, ahí puede haber algunas diferencias, pero somos diferentes congregaciones, pero lo que sí debe quedar muy claro son los principios en que se basa el fundamentalismo bíblico. Ahora quiero dar a conocer las organizaciones fundamentalistas bíblicas. Es decir, les voy a contar una historia que acabo de leer en un libro que creo que por ahí, aquí varios libros que estuvimos consultando. Primero, el alma de la Iglesia Evangélica. El libro que me regaló el doctor Cristian, le agradezco una vez más, o a lo mejor era el libro de otros países. No importa, yo lo regaló. Maravilloso libro y también algunos escritos de encuentros fundamentalistas bíblicos en el mundo. En este libro está ahí, encontré algo interesante acerca de la fundación de la organización fundamentalista en el mundo. Fíjense que, como les decía, muchos líderes fieles de diferentes iglesias en el mundo, cuando vieron surgir el liberalismo teológico y el modernismo, y la alta crítica y la baja crítica y la versión nueva de la Biblia, ellos se dieron cuenta por esto la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente, se dieron cuenta que esto era apostasía, que era falso maestro que estaban haciendo estas cosas. Pero ellos, como no había una organización, pensaban que estaban solos en el mundo y decían, ¿cómo es posible que toda la iglesia cristiana del mundo se esté volviendo atrás? Y así estaba pensando el pastor Rodrigo Saavedra, después de la formación ya de la Exposición Nacional, él no había tenido noticias o tenía poca noticia sobre esto, y cuando fue llamado para el segundo congreso del Consejo Nacional de Iglesia Cristiana que se realizó en Ginebra, Suiza, lo invitaron a un hermano de Estados Unidos y junto con él a varios líderes de América Latina, Argentina, Brasil, Perú. Son varios otros países, pero no quiero mentir con los nombres, así que eso es un acuerdo de memoria. Y hermanos fieles y líderes de iglesia de los 5 continentes. Y se encuentran y realmente ellos se asombran. Primero porque había ahí bautistas, presbiterianos, aliancistas, etcétera, de distintas congregaciones.
Primero se asombra por eso, pero después se asombra de que haya tantos creyentes en distintas partes del mundo que no hayan abrazado esta teología liberal y esta incredulidad de la alta crítica. Y junto con ellos se llenaron de alegría. Ese es un hecho muy importante que quería mencionar. Pero antes consideremos cómo se organiza la primera organización fundamentalista bíblica en el mundo. Se organizó en el año 1948. Mi hijo me decía, mismo año que se estableció Israel como nación independiente, entre paréntesis. Bueno, hacía poco que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del liberalismo teológico, todas las organizaciones y las iglesias liberales y que habían abrazado las herejías de la alta crítica, querían organizarse en una gran iglesia universal, en un movimiento llamado ecuménico. Pero no pudieron hacerlo por causa de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, una vez que termina esto, ellos se organizan. Y en respuesta a esa organización apóstata y ecuménica es que surge la primera organización fundamentalista bíblica, que es el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. El Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, SIC, fue fundado en Ámsterdam, Países Bajos, el 4 de agosto de 1948. No sé, no tenía ahí la fecha, pero el primer congreso que hubo de esta organización se reunió en la iglesia reformada inglesa, donde adoraron los padres peregrinos antes de llegar al Nuevo Mundo. Y el apóstata Consejo Mundial de Iglesia, o también se le llama Concilio Mundial de Iglesia, que hasta el día de hoy existe, que es la organización apóstata y ecuménica, se llama Concilio Mundial de Iglesia, no confundir con la asociación a la que pertenecemos nosotros, que es el Concilio Internacional de Iglesia Cristiana, que es una organización fundamentalista bíblica. Este otro es un movimiento que agrupa millones y millones y millones de cristianos o pseudo-cristianos en el mundo, y que se llama Consejo Mundial de Iglesia o Concilio Mundial de Iglesia, que se formó el mismo año, en 1948, en Ámsterdam. El Concilio Internacional de Iglesia Cristiana estaba decidido a oponerse a la apostasía, y por eso establecieron como lema, hasta el día de hoy, un versículo que aparece en Apocalipsis 1:9, que dice, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, cuando ellos organizaron el Concilio Internacional de Iglesia Cristiana, dieron a conocer los motivos para su formación. Y si ustedes van a la página del Concilio Internacional de Iglesia Cristiana, que acá la tengo, para el que se desee visitar la página, a ver, por aquí debe estar, acá está. Se llama la página, ICCC, que son por la sigla en inglés, ICCC, Church, como iglesia en inglés, que se escribe churches, para los que no saben inglés, .org. Esa es la página donde ustedes pueden obtener toda la información de nuestro movimiento. Es una página pequeña, porque nuestra organización fundamentalista bíblica, y siempre ha sido una manada pequeña, en comparación con las organizaciones apóstatas y ecuménicas, que son gigantescas, y con mucho poder y recursos económicos en el mundo, y que además cuentan con la ayuda y el aval de las organizaciones seculares, como la ONU, etc. Nosotros, en cambio, todo lo contrario, contaríamos bien con el rechazo de ellos. Bueno, en el preámbulo de la fundación del Concilio Internacional dice lo siguiente, y lo voy a leer. Está traducido del inglés, entonces a lo mejor no está en un muy buen español, pero dice así: considerando que es deber de todas las verdaderas iglesias del Señor Jesucristo dar un claro testimonio de su fe en Él, especialmente en estos oscuros días de apostasía en muchas iglesias confesantes, por la cual apostatan denominaciones enteras en su capacidad oficial, así como individuos o iglesias individuales, han sido barridas en una corriente paganizadora del modernismo bajo varios nombres y en diversos grados. Eso es considerando que ha habido un crecimiento notable de denominaciones autocráticas por parte especialmente de líderes modernistas, por quienes los poderes legítimos de las iglesias verdaderas a menudo son usurpados y ahora están siendo usurpados, y considerando que los mandatos
de Dios a su pueblo para que se aparten de toda incredulidad y corrupción son claros y positivos, y considerando que creemos que los tiempos exigen la formación de una agencia mundial para el compañerismo y la cooperación de parte de las iglesias que creen en la Biblia para la proclamación y defensa del Evangelio, para el mantenimiento de un testimonio puro, firme y mundial de estos grandes hechos y verdades reveladas del cristianismo histórico, y especialmente a las grandes doctrinas de la Reforma protestante, para el cumplimiento de tareas que puedan realizarse mejor en cooperación que por separado, y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones que son inherentes a la comisión de Cristo a su Iglesia, para dar a conocer el Evangelio de Cristo a todo linaje y lengua y tribu y nación. Considerando todas esas cosas, dice, por lo tanto, los cuerpos de diversas nacionalidades e idiomas que forman este consejo lo establecen ahora como una agencia sin compromiso ni evasión, dedicada sin reservas como testimonio de la fe una vez dada a los santos. Así se forma el Concilio Internacional de Iglesia Cristiana, y establecen el siguiente... algo pasó. Bien, muchas gracias. Ahí está. Establecen la siguiente declaración de fe. Y como está en pequeñito, lo voy a leer. Algunos tienen buena vista, pero voy a leer nuestra declaración, que es la declaración de fe de todas las iglesias fundamentalistas bíblicas. Aquí no habla de doctrina secundaria ni puntos muy específicos en los cuales diferimos, por supuesto, entre todas las congregaciones. Lo que nos convoca acá es la defensa de la fe, el fundamentalismo bíblico. No las diferencias que tenemos, por supuesto. Nos convoca a eso. Entonces, en este sentido, esta declaración de fe es de todas nuestras iglesias fundamentalistas bíblicas. Dice así: creemos, entre otras verdades igualmente bíblicas, creemos en la siguiente, y sostenemos la siguiente. 1, o A, la inspiración divina y plenaria de las Sagradas Escrituras en los idiomas originales, su consecuente inerrabilidad o infalibilidad, y como palabra de Dios, su autoridad única y final en la fe y en la vida. B, creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. C, creemos en la deidad eterna, esencial y absoluta, así como la real, propia e inmaculada humanidad de nuestro Señor Jesucristo. D, creemos en su nacimiento de María Virgen. E, en su muerte expiatoria y sustitucional, puesto que dio su vida en rescate por muchos. F, en su resurrección de entre los muertos con el mismo cuerpo en que fue crucificado en la segunda venida, y creemos también en la segunda venida de este mismo Jesús con poder y gran gloria. Permiso. G, creemos en la salvación como resultado de la regeneración por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, no por obras, sino por gracia, por medio de la fe. H, en la eterna felicidad de los salvados y en el eterno sufrimiento de los perdidos. Y en la unidad verdadera en Cristo de todos los redimidos por su preciosa sangre. J, en la necesidad de mantener conforme a la palabra de Dios la pureza de la Iglesia en doctrina y vida. Y K, aceptamos también el credo apostólico como una afirmación de la verdadera fe bíblica, y lo incorporamos, por lo tanto, en estos artículos de fe. Bien, hoy en día, en pleno siglo XXI, hay varias iglesias que se consideran a sí mismas fundamentalistas bíblicas, no solamente las que pertenecemos a CIEF, pero que no pertenecen al Concilio Internacional. Yo he encontrado varias iglesias fundamentalistas bíblicas, hermanos, porque ustedes saben que la pasión de todo pastor es estar todo el tiempo estudiando la palabra del Señor y toda la doctrina. Entonces he visitado muchísimas páginas de distintos hermanos fieles en distintas partes del mundo que se consideran a sí mismos fundamentalistas bíblicos. Dicen ellos, incluso lo dicen más fuerte que nosotros, porque nosotros a veces decimos en voz muy baja, ¿tu iglesia es fundamentalista? Y uno dice sí. Como que no quiere asumir esa tremenda verdad. En cambio, estos otros hermanos que ni siquiera pertenecen a organizaciones, ellos se consideran a sí mismos fundamentalistas bíblicos, porque creen en las verdades fundamentales de la Biblia. Es un orgullo, es una alegría. No, orgullo no podemos decir esa palabra, digamos, pero es una tremenda alegría para el creyente pertenecer a estas organizaciones también. Entonces, muchos concuerdan que el fundamentalismo bíblico no mantiene su fuerza debido a que los líderes no han sabido involucrar a sus miembros
y no han traspasado este testimonio a las generaciones nuevas. ¿Será eso lo que ha pasado? Que nuestros líderes, por ejemplo, voy a nombrar dentro del presbiterianismo, Baudilio Saavedra, Luis Quesada, Roberto Baufrás, por nombrar algunos. Y dentro de los evangélicos aliancistas puedo nombrar al pastor Vital Sangüesa, al pastor Juan Sangüesa, su hijo, y el otro hijo, Temístocles Sangüesa, y muchos otros que eran realmente Luis Leiva, el papá de Apolo, y tantos otros, por nombrar algunos, ¿no es verdad? Entonces, pero al parecer, esa fuerza que tenían esos hombres, pensemos en ellos un momento, y la obra que hicieron, y el trabajo que nos dejaron, el legado que nos dejaron, pareciera que lo que estamos haciendo ahora nosotros carece de fuerza comparado con lo que hacen ellos. ¿Por qué será eso? ¿Será porque nuestra generación no ha sabido traspasar correctamente esta información a las generaciones nuevas? Si nosotros comparamos, ¿no es cierto?, la generación X, Y y Z, parece que algo pasó con la generación Y, que son los que tenemos mi edad más o menos, que no hemos sabido traspasar esto a los hijos, para que ellos sigan el legado de los fundamentalistas bíblicos o de nuestros padres, que hicieron un gran trabajo en tiempos atrás. Bueno, el lema de la CIEF, del Concilio Internacional de Iglesia Cristiana y de todas las organizaciones fundamentalistas sigue siendo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver algunas otras organizaciones. Hablemos de la CIEF. La CIEF es algo más conocido. Hoy día hay varias CIEF. Hay una en Chile, CIEF Chile, hay otra en Brasil, CIEF Brasil, otra en Perú, etcétera. En otras partes del mundo tienen otros nombres. Pero en Chile el presidente nacional de la CIEF es nuestro pastor Cristian. Yo también pertenezco a la directiva, junto con el pastor Cristian. Ahí estamos trabajando en esta directiva de CIEF. Pero ¿cómo se formó la CIEF? Dijimos ya que el Concilio Internacional se había formado el año 1948, ¿recuerdan? Ya lo dijimos. Poquitito tiempo después, en el año 1950, el pastor chileno Baudilio Saavedra asistió al segundo congreso del Concilio Internacional. El primero se realizó en Ámsterdam, el segundo se realizó en Ginebra, Suiza. Y allí se toma el acuerdo de formar una asociación latinoamericana de iglesias cristianas fundamentalistas. Esa lo relata el pastor Baudilio, este viaje, junto con varios hermanos de Chile, de distintas congregaciones, y a este segundo congreso mundial. El congreso estaban contentos todos por lo que habían visto y la organización que se había formado, y llegó el momento de emprender el regreso. Y cuando vino a regresar se suspendió el vuelo porque se desató una guerra en Corea, de tal manera que se suspendieron todos los vuelos porque la situación era caótica en el mundo. Y ellos se quedaron ahí en una habitación que tenía un número, y después ellos se acordaban siempre de ese número, no me acuerdo cuál era. Y estaban en esa habitación y Baudilio Saavedra vio a todos los hermanos de Chile y otros de América Latina que estaban ahí todos tristes. Algunos estaban mirando las fotos de sus familiares, porque en esos tiempos no había celular, no había nada, uno tenía que mirar una foto. Así eran los tiempos antiguos, estaban mirando esas fotos o leyendo esas cartas que le habían llegado, y la leían una vez y otra vez y la seguían leyendo, y esa era su entretención. Y le dice: ¿y por qué están ustedes con cara de caballo? Porque él hablaba en ese sentido, con cara larga, triste. ¿Y por qué no empezamos a hacer unos cultos de oración y de estudio bíblico acá mismo en el hotel? Y ahí comenzaron ese grupito, y después la sala se hizo chica, así que pusieron en el pasillo y siguieron reuniéndose de otras salas, hasta que al final pidieron y le dieron una sala grande en el hotel. Se reunían más de 150 personas en una iglesia que empezaron a formar ahí. Luego siguieron haciendo mucho trabajo y se fueron a meter a la boca del lobo. Llegaron a la oficina general del Consejo Mundial de Iglesias y fueron ahí mismo a increparlos. Y hubo una conversación muy interesante ahí. Pero así, en ese viaje que hizo Baudilio Saavedra, junto con varios otros pastores chilenos y latinoamericanos, se decidió formar una asociación similar al Concilio Internacional Mundial, pero para América Latina. Y es así como más adelante se forma también lo que, no la traje ahí, pero lo que se conoce como la ALADIC, Alianza Latinoamericana de Iglesias Cristianas, que es la misma organización fundamentalista, pero para América Latina.
así como también se formaron otras organizaciones en Estados Unidos con otros nombres, en África, en Europa, etc. Pero para América Latina se formó lo que se llama la ALADIC, Alianza Latinoamericana de Iglesia Cristiana. En esa oportunidad, el pastor Baudilio Saavedra fue nombrado y elegido vicepresidente del Concilio Internacional de Iglesia Cristiana, vicepresidente para Chile. Y al regreso de su viaje, después de una odisea muy grande, de mucho tiempo de espera para poder tener vuelo de regreso, pasando por Estados Unidos, ahí ellos deciden formar un concilio chileno también. Aparte de esta organización latinoamericana, dijeron, formemos también una organización en Chile. Y el pastor Saavedra tomó la iniciativa para la fundación primero de la Alianza Latinoamericana de Iglesia Cristiana y luego del concilio, de la Confederación de Iglesia Evangélica Fundamentalista, CIEF. El 31 de octubre de 1951 se realizó en Chillán una reunión de pastores y encargados de obra, con el propósito de formar una organización fundamentalista nacional, que al principio se llamó Concilio de Iglesias Fundamentalistas de Chile, y que ahora lo conocemos como Confederación de Iglesia Evangélica Fundamentalista, CIEF. Y en la primera organización chilena, varias iglesias adhirieron a los postulados de fundamentalismo bíblico, pero muchas de esas después se apartaron. Entre otras las voy a nombrar: Misión de Centros Bíblicos, la Iglesia Bautista de la Convención del Sur, la Iglesia Metodista Independiente, que aún permanece, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, que después apostataron, la Iglesia Presbiteriana Nacional, que también apostató, la Iglesia Aliancista de Sostén Propio, que es la Iglesia Evangélica Aliancista, que así se llamaba antes, y la Convención Bautista Nacional. Todos ellos formaron entonces lo que se conoció al principio como el Concilio de Iglesia Fundamentalista de Chile y que más adelante pasó a llamarse Confederación de Iglesia Evangélica Fundamentalista, CIEF. Uno de los fundadores de la CIEF fue el hijo del pastor Vital Sangüesa, el hermano y pastor Juan Sangüesa, fundador de la CIEF. Luego, más adelante, surgió la necesidad también de formar dentro de la CIEF agrupaciones específicas de distintos departamentos, es decir, organización de jóvenes y organización de mujeres. La organización de mujeres se llamó AFAL, Asociación Femenina Fundamentalista para América Latina. Por mucho tiempo, la AFAL, que se organizó también en Chile, tengo algunos datos, pocos datos históricos, no hay muchos datos con respecto a esto. Conversaba con el pastor Cornelio, a veces teníamos algunos datos más, pero hay pocos datos sobre esto. Pero conseguí a través del pastor Sergio González y su esposa Nora Morales, que fue presidenta de AFAL durante mucho tiempo, algunas fotos de todas las presidentas de AFAL que ha tenido la organización desde que se fundó. AFAL, esta organización que nos convoca el día de hoy. Y creo que la traje por aquí, a ver. La primera presidente vamos a decir porque esa es la palabra, la primera presidente fue la hermana Raquel Mofrán, que ya está en la presencia del Señor mucho tiempo, una misionera. Ahí, claro que ahí salen los años también, ¿no es cierto? En 1966 hasta el 67. Luego la hermana Raquel Zurita, 1978-1972. Ruth Espinosa de Carreño, que también está en la presencia del Señor, en el año 1970. La hermana Rebeca Olivares, la hermana Celinda Barrera, año 73. La hermana Nora Morales, varios años ahí se ve, fue presidente. Y la hermana Clara Navarro, no sé a qué misión pertenece, metodista parece, o aliancista de Santiago tal vez, no lo sé. Luego la hermana Isabel Orellana, tampoco me recuerdo mucho. La hermana Sonia Pinto, a ella la conozco, entre el año 2010 y 2013. La hermana Mirta Aguilera, aquí tenemos un dato interesante con la hermana Mirta Aguilera que la voy a mencionar más adelante. Ella es de la Iglesia Metodista Independiente. Luego la hermana Laura Troncoso, que le pedí una foto, la estuve esperando y nunca me llegó la foto. Así que ahí está, imagínensela, pero ustedes la conocen, evangélica aliancista. Luego la hermana Débora Filgueira, que es ahora la actual presidente nacional de AFAL para el año 2023 al 2027.
24, no, 23, 24, ¿eso es? Sí, ya. Y, bueno, no sé si está pasando solo, ahí está. Y aquí tengo a la autora del himno de AFAL. AFAL tiene un himno. Adelante, mujeres cristianas. Después lo vamos a cantar, yo creo, seguramente, o ya lo cantaron, porque nosotros llegamos atrasados. Bien, la autora de este himno es una de las presidentes que tuvo la organización, que es la hermana Ruth Espinosa de Carreño, que ella era la esposa del pastor Nadir Carreño. Digo era porque falleció hace unos años. Bien, y después quiero contarles también que cuando la hermana Mirta Aguilera era presidente de AFAL a nivel nacional, ella, porque la AFAL funcionaba en la zona norte y centro del país, pero acá en el sur no funcionaba. Entonces, el 31 de mayo del año 2014, hace poquito, la presidenta nacional de AFAL, hermana Mirta Aguilera, de la Iglesia Metodista Independiente, viajó hasta Valdivia, hasta acá, para realizar un encuentro de mujeres fundamentalistas del sur. No sé si alguien recuerda ese episodio, en 31 de mayo del 2014. Bien, y el día 31 de julio, recién ahí, en esta fecha de ese mismo año, 2014, se llevó a cabo la reunión informativa y organizativa de AFAL de la zona sur austral. Esta se realizó en una iglesia presbiteriana de Puerto Montt, que es la iglesia Genesaret. Y allí contó con la asistencia de hermanas de la iglesia Genesaret, de la iglesia Castillo Fuerte, de la iglesia evangélica lancista de Valdivia. Y se nombró una directiva provisoria que al final duró como 10 años más o menos, poco menos, 8 años creo que duró, era provisoria. Y que la presidente es también nuestra hermana Débora Filgueira, desde el año 2014 en adelante. La secretaria fue la hermana Paulina Aedo. Y el pastor Cristian, junto con el pastor Juan Luis y yo, fuimos los consejeros durante todo ese periodo. Bien, y después me van a decir, no traje la foto porque está acá. Entonces no necesitaba foto. Pedí a alguien una foto, pero me la mandó. Pero la tenemos acá. Hermana Magali, tomen una foto, por favor. Sí, bueno. Y esa es la organización, hermanos. Así se han ido formando todas estas organizaciones y es bueno, es necesario que vamos conociendo todas estas datos históricos que nos permitan, ¿verdad?, que no nos pase como esa generación que se levantó, como la generación Z del tiempo de Josué, siendo Josué la generación X, los que vinieron después, que fue una generación muy fiel también, que conquistaron la tierra prometida, podría ser la generación Y, pero después se levantó esta generación Z que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho. Que no nos pase a nosotros, que seamos conocedores de lo que nuestros padres nos dejaron como legado, para que sigamos por esta senda preciosa. Bien, vamos adelante, y la última parte de nuestro tema, quiero que consideremos muy breves palabras lo que es el trabajo o la labor de todo fundamentalista bíblico. Entonces, porque alguien puede preguntarse, bien, interesante lo que nos ha mencionado de estos datos históricos, pero ¿qué significará en la práctica ser fundamentalista bíblico? ¿Qué es lo que podemos hacer? Es decir, alguien puede decir, mira, a mí me gustaría ser un fundamentalista bíblico, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Verdad? La palabra del Señor da 3 claros mandatos para la iglesia, y eso lo podemos encontrar en toda la palabra de Dios. Hay 3 claros mandatos que el Señor nos ha establecido a todo creyente de este mundo. Y estos mandatos son el de evangelizar, es decir, llevar esta preciosa noticia de la salvación que hay en Cristo Jesús a todo aquel que la necesita. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Es una parte importantísima. Después, el otro mandato es el de edificar, es decir, de crecer espiritualmente, de instruirnos en la palabra, de escudriñar las Escrituras, de vivir una vida de santidad conforme a los preceptos bíblicos. Pero el tercer mandato que el Señor ha dejado es a veces desconocido o es a veces ignorado. Creo que por una estrategia de Satanás. Porque si nosotros olvidamos la parte de luchar, de defender, entonces fácilmente la iglesia puede ser consumida por el enemigo, porque el enemigo está ahí para atacar. Y si nosotros no estamos ahí para defender, entonces
Es una estrategia clara de Satanás de que las iglesias evangélicas se olviden de la defensa de la fe. El incumplimiento entonces de este mandato de defender la fe es obra de Satanás en la iglesia, porque por no cumplirlo, la apostasía tomó inmensa fuerza en el seno de la iglesia en el siglo XX y continúa hasta el presente siglo. Y esto ha significado divisiones dentro de las distintas congregaciones. Creo que todas las congregaciones han sufrido alguna división por causa de que hay grupos que se introducen en la iglesia que pretenden decir que no es necesario defender la fe, porque la fe se defiende solita o la Biblia se defiende sola. Si fuera así, podríamos pensar que tampoco es necesario evangelizar, porque el Señor es poderoso y puede evangelizar solito. Pero el Señor ha querido dejarnos todos esos encargos a nosotros. Podríamos decir que no es necesaria la oración, porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, pero el Señor dice claramente que tenemos que orar. Entonces, todos son mandatos del Señor que debemos obedecer. El trabajo del fundamentalista bíblico, entre otras cosas, debe ser el de ir en contra de la apostasía y de las falsas doctrinas que se introducen a la iglesia, como por ejemplo el racionalismo teológico, el modernismo, que en forma gradual ha neutralizado la fe y aniquilado el evangelio en las iglesias evangélicas históricas. Ustedes pueden analizar todo lo que ha pasado con las iglesias evangélicas que se formaron después de la reforma del siglo XVI. Todas estas grandes congregaciones como anglicana, luterana, metodista y presbiteriana son organizaciones totalmente apóstatas en este tiempo. Si uno dice, de repente uno casi no quiere decir que es presbiteriano, porque los grandes presbiterianos del mundo son iglesias apóstatas, tremendamente apóstatas. Y eso está pasando mucho con iglesias bautistas también, y con muchas iglesias donde ha entrado el modernismo por causa de que hermanos fieles no han sabido defender la fe o no han sabido levantar la voz en contra de la apostasía y de los apóstatas. El marxismo también ha entrado en las iglesias, la doctrina marxista ha entrado en las iglesias de tal manera que muchas iglesias han quedado vacías por causa de esto. Y el ecumenismo y el retorno a la iglesia católico-romana, como pretende y como pensamos que se va a producir en el tiempo de la gran tribulación, también está causando estragos en las iglesias evangélicas. Voy a avanzar un poco, voy a saltar una parte porque creo que he avanzado ya en la hora bastante, para enfocarme en algunos aspectos de la lucha que debemos dar como fundamentalistas bíblicos. Hay dos aspectos importantes que debemos considerar. Todo fundamentalista bíblico debe dar una lucha, pero esta lucha puede ser de dos formas. Hay una lucha pasiva y una lucha activa. La lucha pasiva consiste en separarnos de toda la apostasía o movimiento que lo represente, aunque se vista como ángel de luz. Hoy día es muy fácil que nosotros congraciemos con la apostasía. Y muchas iglesias o muchos creyentes individuales a veces no tenemos el discernimiento para darnos cuenta de que ciertas publicaciones que nosotros mismos hacemos son publicaciones apóstatas, o cuando publicamos en versiones totalmente espurias de la Biblia y publicamos versículos. Y uno dice, pero es tan bonito lo que estoy haciendo que estoy publicando un versículo, pero lo está publicando en una versión que realmente lo único que hace es una estrategia de Satanás para tergiversar las Sagradas Escrituras. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Entonces, el fundamentalismo bíblico en esta lucha pasiva debe apartarse de toda la apostasía, apartarse de esta iglesia apóstata, de esos conciertos que el mundo hace, que parecen conciertos cristianos, pero en realidad no lo son. Son para adorar a Satanás. Entonces, no comunicar con las obras que ellos hacen, aunque se vean muy bonitas en cuanto a su pantalla. Pero la segunda parte de la lucha es el aspecto positivo, o más bien activo, que tiene que ver con pregonar el mensaje verdadero, con el poder del Espíritu Santo, delatando todo mensaje falso, dando a conocer la apostasía, para que se visualice y para que los hermanos no caigan en esos peligros. Y delatando también a los falsos maestros, es decir, a los que predican esta apostasía. Y orando también fervientemente por la obra del Señor y sus obreros fieles, contribuyendo también financieramente. Por ejemplo, las organizaciones fundamentalistas, y toda organización necesita un financiamiento, que en el caso nuestro no es muy grande porque nosotros venimos del lugar cercano y cada uno se costea su pasaje a veces, otras veces hay un aporte,
pero en general no son grandes gastos. Por eso las cuotas nuestras son chiquititas, etcétera, pero es bueno también en esta lucha activa colaborar. Siempre se ha dicho que es parte del trabajo también colaborar financieramente para que la lucha tenga medios económicos y mayor alcance, teniendo comunión también solamente con los fieles hermanos de la fe de Jesucristo, sin hacer problemas por nuestras diferencias denominacionales que pasan a ser de carácter secundario. Y esta es la lucha que les invito a que demos y que invito a las generaciones nuevas a que den, que sean valientes en la defensa de la fe. Y para finalizar, quiero dar a conocer algún aspecto muy práctico que tiene que ver con los focos que ha establecido la CIEF a nivel nacional que debemos enfrentar todas nuestras iglesias evangélicas fundamentalistas en defensa de la fe. Es decir, la iglesia siempre ha estado bajo ataque de Satanás. Eso ha sido desde el principio. Pero los ataques de Satanás van variando de estrategia, de tal manera que debemos considerar en este tiempo, siglo XXI, cuáles son los focos más peligrosos. Es como cuando hay un incendio, ¿no es cierto? Y hay diferentes focos que están ardiendo más, entonces los bomberos emplean toda su fuerza para ir a esos focos, a apagar esos incendios. Así también nosotros hemos definido 4 focos que son importantes que considere todo fundamentalista bíblico que desee defender la fe. Lo primero es la pureza de la palabra de Dios, en lo que concierne a la inspiración y preservación de las Sagradas Escrituras. Es decir, hoy en día han aparecido nuevas versiones de la Biblia y muchos caen en esa trampa. Nosotros los fundamentalistas bíblicos somos celosos de eso y todos los fundamentalistas bíblicos de habla hispana estamos usando la versión Reina Valera 1909. Y yo sé que ustedes también. Así que estoy muy contento por eso. La Iglesia Metodista Independiente también y otras iglesias que no pertenecen a la CIEF también la están usando. Yo sé que hay algunos fundamentalistas que están usando también otras versiones como la Reina Valera de Gómez, que a mí no me gusta mucho, pero no es tan mala. También algunos están usando la Reina Valera 1960. Ahí estoy un poco, aunque las últimas ediciones han mejorado algunos errores que tenía. Y algunas, bueno, y esperamos que más adelante, porque hay una sola sociedad bíblica en el mundo que está en este momento sacando una nueva versión de la Biblia, pero basada en el texto de Casiodoro de Reina, que lo escribió en 1569. Y es la Sociedad Bíblica Trinitaria, que ya tiene casi lista su Biblia y que no creo que tan luego nos cambiemos esa Biblia. Hay que analizarla muy bien, estudiarla. Yo creo que vamos a seguir con nuestra versión Reina Valera 1909. Entonces, el fundamentalista bíblico defiende la pureza de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque las versiones modernas cometen 2 errores que es bueno considerar. 2 errores de las versiones modernas. Uno, un error de tipo textual, es decir, la fuente textual. ¿Qué significa eso? Que para hacer una traducción de la Biblia necesitamos los originales. ¿Existen los originales? No existen. Se desaparecieron hace mucho tiempo. Seguramente el Señor quiso que desaparecieran para que no fueran objetos de adoración, tal vez. Pero existen hoy día 2 bases textuales, es decir, 2 textos en el Nuevo Testamento para poder, digamos, de ahí traducir una versión a los idiomas conocidos. Y estos son el texto recepto y el texto crítico. El texto recepto se desarrolló en una zona que se llama la zona bizantina, donde habían iglesias fieles al Señor. El texto crítico se desarrolló en una zona que se llama la zona alejandrina, donde habían iglesias muy apóstatas y que dudaban de la deidad de Cristo. Por lo tanto, ya eso nos está dando un indicio. Hay mucho que decir con respecto a eso, pero como decía, las versiones modernas tienen 2 errores. Uno, la fuente textual. Todas las versiones modernas están traduciendo el Nuevo Testamento desde el texto crítico. Nómbrenme una que no lo haga. La única que no lo está haciendo es la Sociedad Bíblica Trinitaria con su versión Reina Valera SBT, pero que todavía no ha salido. Pero el resto, todas las versiones, la Palabra de Dios para Todo, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, y cualquiera de ustedes que se imaginen la Nueva Reina Valera contemporánea, etcétera, todas se basan en el texto crítico para lo que es el Nuevo Testamento. No voy a hablar del Antiguo.
Ese es el primer error. Y el segundo error que cometen las versiones modernas es el estilo de traducción. Estilo de traducción significa, o más bien hay dos estilos principales, aunque hay varios. Hay dos estilos para traducir la Biblia. Uno se llama la equivalencia formal o textual y la otra se llama la equivalencia dinámica. La equivalencia textual es traducir palabra por palabra, hasta donde se puede, porque no siempre desde los idiomas originales se puede traducir palabra por palabra porque no se entendería nada. Pero hasta donde se puede, se traducen las palabras como están ahí. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Verbal significa palabra por palabra. Si Dios inspiró esa palabra, ¿por qué yo la tengo que cambiar? ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros creemos que la mejor estilo de traducción es el estilo de traducción textual o formal. Pero las versiones modernas están utilizando el otro estilo que se llama la equivalencia dinámica, que es parecido, pero no es igual, pero para que tengamos una idea, al parafraseo, que significa dar a conocer la idea para que la entendamos mejor. Entonces pareciera que es una estrategia muy bonita, porque alguien podría decir que bueno que estos hermanos nos han traducido en un lenguaje que nosotros podamos entender, pero están cambiando las palabras que fueron inspiradas por el Señor, a unas que ellos pensaron que eran las más apropiadas. Y voy a dar el mismo ejemplo que di en la conferencia anterior, que es el relato, de la conversión de Saulo, se da en Hechos capítulo 9, pero Pablo después cuenta 2 veces su testimonio dentro del libro de los Hechos. Uno, no me acuerdo bien, en el capítulo 22 aproximadamente, y el otro en el capítulo 26. Y en uno de esos, cuando Pablo dice que escuchó la voz del Señor que le decía, dura cosa te dar cosas contra los aguijones, o contra el aguijón, dice en una parte. Entonces, la nueva versión internacional lo traduce como, no te conviene darte de cabezazos contra la pared. Ustedes lo pueden buscar. Y muchas otras aberraciones, pero es por darle un dato. ¿Y esto qué significa? Equivalencia dinámica. ¿Por qué? Porque cualquiera entiende eso de que darse cabezazos contra la pared me hace daño. Entonces, qué bueno que pusieron ese lenguaje, dirán algunos que no tienen discernimiento, porque dicen, eso es más fácil de entender que esa otra frase donde dice, dura cosa te dar cosas contra los aguijones. ¿Qué es eso? Dicen. ¿Qué significa eso? Pero es cosa que estudiamos. Si la palabra del Señor dice escudriñar las Escrituras. Si hay una palabra difícil, la estudiamos y la analizamos. Pero ¿por qué tenemos que cambiar la palabra del Señor por lo que yo creo que es lo más conveniente? Debemos dejar entonces la palabra del Señor como dice. Entonces son los dos errores que cometen las versiones modernas. La base textual y el estilo de traducción. Bien, el segundo foco que he establecido, y voy a ir un poquito más rápido ahora, que ha establecido la CIEF para que enfrentemos durante este periodo los fundamentalistas bíblicos, es la adoración que a Dios le agrada. Acabo de recibir otro libro de Chapel Librería, no sé quién está suscrito, pero que se llama El sonido de la adoración. Esto es bien interesante. ¿Le importará al Señor solamente la letra de las canciones que cantamos o le importará también el sonido? Eso es bien interesante, se aborda en este libro. Si alguien lo necesita, se lo puedo compartir después, está en PDF. Pero al Señor sí le importa la forma, el estilo de la música que vamos a cantar. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor tiene regulado todo en su palabra, a tal punto de que, si ustedes se fijan en los salmos, aunque esa parte no es inspirada a los titulitos que trae de arriba, algunos dicen sobre Nejinot, no sé si han visto los salmos, y otros dicen sobre Nejilot, que es parecido. ¿Qué significa? Que uno se canta con instrumento de cuerda y el otro con flauta. ¿Y qué importancia tendrá eso ir a alguien? Pero es que hay un orden, al Señor le gustan las cosas de alguna manera especial. ¿Por qué nosotros tendríamos que ir a usar estilos musicales del mundo para adorar a un Dios santo que aborrece a ese mundo porque está en pecado? Entonces, es importantísimo que enfrentemos en este tiempo la adoración que a Dios le agrada. Y existen 2 principios para establecer cuál es la adoración que a Dios le agrada. Y el principio que usan la mayoría de las iglesias evangélicas es el principio normativo, que es la tradición. Pero en los fundamentalistas debemos utilizar el principio regulativo, que significa lo que Dios regula en su palabra, que es lo que nosotros debemos hacer. Y el tercer foco que establece la CIEF para que atendamos durante este periodo
en la apostasía creciente. Es decir, hoy día la apostasía es mundial. Es solo darse cuenta de que naciones o países enteros, que al principio se habían forjado como países cristianos, en Europa hay varios de esos países que eran cristianos al principio, y hasta el día de hoy todavía de nombre son más de la mitad protestantes algunos, pero esos países hoy en día han abrazado todas las ideologías de género, por ejemplo, y hoy día son países más apóstatas que los países que nunca habían abrazado el cristianismo. Así que estamos ahí en un gran peligro de esa apostasía. Y eso está entrando, por supuesto, a todas las iglesias fieles. Y nosotros tenemos que estar muy alerta. Porque el que esté firme, mire, ponga atención, no caiga. Y en tercer lugar, hemos establecido como foco para enfrentar la persecución a los cristianos como señal de la segunda venida. La persecución a los cristianos. Es decir, en este momento hay iglesias o hay creyentes que son perseguidos explícitamente en algunos países, de tal manera que son encarcelados, son asesinados, son secuestrados, son despojados de sus bienes, son perseguidos por su familia, por el Estado, por organizaciones criminales, por organizaciones terroristas, en países musulmanes y comunistas, abiertamente. La organización Puertas Abiertas, por ejemplo, da a conocer todos los días noticias relacionadas con cristianos que han sido asesinados, que han sido secuestrados, que han sufrido torturas, etcétera, por causa de la fe cristiana. Pero en los países occidentales como nosotros, afortunadamente esa persecución todavía no llega, pero está llegando otra persecución, que es la persecución ideológica. Y tal vez alguien pudiera decir, no creo que sea tanto, porque mira, yo, por ejemplo, me desenvuelvo en ambientes seculares y yo no he tenido ninguna persecución. ¿Saben por qué le ha pasado eso a ese hermano? Porque nunca ha abierto su boca para predicar el Evangelio de Cristo. Nunca ha abierto su boca para denunciar el pecado, como lo denuncia Romanos capítulo 1. Si él abriera su boca para predicar ese Evangelio, estoy seguro que va a sufrir persecución. Y es así porque el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, le dice a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Entonces esos son los focos que se ha establecido. Ese es el fundamentalismo bíblico. En muy pocas palabras, hermano, yo sé que me faltó decir un montón de cosas, pero en términos muy generales, eso es el fundamentalismo bíblico. Esas son las organizaciones fundamentalistas bíblicas, las que le he comentado, y esa es la forma que nosotros tenemos para enfrentar esta defensa de la fe, la lucha activa y la lucha pasiva. Recuerden, todo cristiano debe evangelizar, edificar y defender la fe. En conclusión, ser fundamentalistas bíblicos es ser un verdadero cristiano que cree en toda la Biblia y en su interpretación literal y cree en todos los milagros que allí se relatan. Un fundamentalista bíblico evangeliza, edifica y defiende la fe en obediencia al mandato de Dios. El fundamentalista bíblico o el fundamentalismo bíblico está en contra del liberalismo teológico y se mantiene firme en una fe una vez dada a los santos. El fundamentalista bíblico asiste a todas las actividades que desarrolla su organización, como por ejemplo AFAL Sur Austral. Las generaciones nuevas necesitan oír de nuestros labios y con nuestras acciones las enseñanzas fundamentales de la Biblia y la lucha en defensa de la fe. Entonces, en definitiva, la invitación es a que traspasemos el legado que nos han dejado nuestros padres a las generaciones futuras y que todos sigamos defendiendo la fe. Vamos a orar al Señor para concluir esta parte. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos advierte acerca del peligro en el que se encuentran las generaciones nuevas por causa de nuestra falta de acción con respecto a la defensa de la fe. Gracias por esa advertencia que aparece en tu palabra. Te ruego, Señor, que todo tu pueblo unido se levante para defender la fe una vez dada a los santos, para que no dejemos entrar el liberalismo teológico, la apostasía, y para que nos mantengamos firmes ante los ataques del enemigo que intenta destruir los fundamentos, que intenta destruir o tergiversar tu palabra, que intenta introducir tantas doctrinas erradas
a la iglesia. Ayúdanos a permanecer firmes cuando venga también la persecución, que ya está comenzando en nuestros tiempos. Mantén, Señor, a tu pueblo para que con más fuerza que nunca podamos ir no solamente a predicar el Evangelio, a edificarnos en la fe cristiana, sino que también a defender la fe y denunciar toda la apostasía. Rogamos todas estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados y lo hacemos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Bien, que el Señor pueda bendecir a nuestro pastor Fernando. ¿Alguna consulta? Es el momento de hacer todas las preguntas. ¿O quedó todo sumamente claro? Este es el tiempo. Pregunte, hermano. La fe tiene que ser defendida. Apología es una defensa vehemente de algo en lo que uno cree. Y desde ese momento después vinieron otras doctrinas como el gnosticismo, que perdura hasta nuestros días y que se ha levantado, en los epicúreos, y está nombrado en el Nuevo Testamento una docena de creencias falsas que entraron en la iglesia del primer siglo. Y cuando seguimos recorriendo la historia de la iglesia después de los padres de la iglesia, nos encontramos que en cada época, en cada etapa, ha habido una forma de ataque a la iglesia. Por eso la iglesia cristiana, fiel desde sus comienzos, apologética. Y nosotros tenemos la bendición de ser un movimiento que no tiene otro parangón en Chile. Llevamos más de 70 años, 3 congregaciones unidas en un propósito. Y esto no lo hacen los hombres, lo hace el Espíritu del Señor. Amén. Que el Señor pueda bendecir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? Todo sumamente claro con la historia. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a dejar algunas otras oportunidades, ya que todavía tenemos unos minutos. Tenemos al pastor Cornelio Hernández, él es el tesorero CIEF. Así que voy a darle una oportunidad de saludo, ya que en la primera parte los otros pastores tuvieron su momento de saludar a la congregación. Que el Señor le bendiga, pastor. Buenos días, hermanos. Venía pensando que Judas era el tesorero. Así que no es muy bonito el cargo de ser tesorero, pero es muy necesario. Así es que la primera vez que soy tesorero, y la primera vez también que estoy trabajando para levantar la bandera de la CIEF, la bandera del fundamentalismo, en la organización. Les saludo, hermanos. Creo que no había estado todavía en esta iglesia, en este templo. Doy gracias al Señor que les ha bendecido con un magnífico templo. Eso quiere decir que el Señor quiere que lo llenen. Así es que espero en el Señor que les bendiga con muchas almas redimidas y fieles al Señor. Que el Señor bendiga las palabras de nuestro pastor. Quiero dejar a nuestra hermana Carol Fernández, presidenta AFAL de la Araucanía. Ella es nuestra hermana también aliancista. El Señor le pueda bendecir. Buenos días, buenas tardes ya, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy contenta de estar también en este lugar. El pastor Cornelio me trajo junto a su esposa y yo también vengo junto a mi hijo menor, Mateo. Entrego también saludos desde Temuco del pastor Gamaliel,
me dijo, lleva saludos, así que los entrego en este momento también. Les saludo con el versículo bíblico de Tito, capítulo 2, dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de esta su palabra. Muchas gracias por la oportunidad, hermanas. Me siento honrada de estar junto a ustedes en esta actividad. Bendiciones también para nuestra hermana Carol y el Señor le bendiga también junto a su pastor, nuestro pastor Gamaliel Fernández. Vamos a dejar la oportunidad también a nuestra presidenta AFAL Zona Sur Austral, nuestra hermana Silvia Rogel. Amén. Doy gracias a Dios en este momento por estar reunidos en esta iglesia maravillosa que el Señor les ha entregado en este lugar. Agradecida de Dios, no saben cuánta alegría tiene mi corazón y quiero compartirlo con ustedes porque en octubre del año pasado recibí por primera vez este cargo para trabajar en la obra del Señor. ¿Y qué pasó? No sé, es preguntas que hacemos de que en enero tuve una caída de una escalera de altura de 2,50 metros. Me fracturé la columna y yo, en todo el trabajo que teníamos planificado, estaban estas actividades que venían. Y yo dije, Señor, ¿cómo lo voy a hacer para trabajar? Pero sí tenía un equipo que estaba junto a nosotros trabajando como hijos y soldados del Señor. Y esa era mi confianza, que esto no iba a quedar allí, sino iba a continuar porque la obra es de nuestro Dios. Y cuando llegué y fui al hospital, yo no podía levantarme de donde estaba. Me decían los doctores, usted va a quedar inválida, usted va a quedar en una silla de ruedas. Eso me decían todos los doctores que me veían. Y yo decía, no voy a poder desempeñar mi cargo porque llegan cosas así en la mente. Pero también estaba esa otra voz que me decía que Dios iba a estar conmigo. Y doy gracias a Dios en este momento porque en la planificación que hicimos, junto a mis hermanos, mi pastor Oces que está aquí, los hermanos que me acompañan, nuestro pastor Moisés, nuestra hermana Carolina, mientras hacíamos nuestras planificaciones junto a mis hermanos, yo le decía, yo no voy a poder estar en la actividad que vamos a hacer en Estaquilla, ni en la actividad que vamos a hacer en Valdivia. Yo no voy a poder estar allí, porque los doctores me decían, van a ser 6 meses que usted recién va a empezar a caminar. Y eso fue el 17 de enero que me operaron, me estaban diciendo eso, y hoy día me ven en pie. Saquen su cuenta cuánto tiempo pasó para que el Señor haga el milagro. Gracias, hermanos, a sus oraciones, que sé que diferentes iglesias estaban orando por mí. Y doy gracias a Dios porque Dios escucha sus oraciones. Dios escuchó la aflicción mía, mi oración, y escuchó todas las oraciones que ustedes hicieron. Todas las que estaban orando por mí, yo había tenido esa dificultad, pero hoy vengo no contándole la pena, vengo contándole de ese Dios grande en quien servimos. Ese Dios que contesta nuestras oraciones, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno de mis hermanas, mis hermanos, y quiero agradecer grandemente también a la iglesia local, a mi pastor Héctor Ollarse, porque esta es una forma de trabajar unidos. Y esta es la obra del Señor la que nos une. Ellos han puesto la sede donde nosotros necesitamos, donde hacer la actividad aquí en este lugar, y ellos han colocado esta hermosa bendición. Dios le pague a ellos también, a mis hermanos que han venido de diferentes lugares, todos diferentes partes han llegado, le ha costado, pero Dios le bendecirá en gran manera. Dios bendiga sus vidas, porque estamos todos trabajando por una causa. Así que quería contarles eso, lo que es nuestro Dios. Ese Dios que yo sirvo, servimos todos nosotros los que estamos hoy aquí. Y creemos en esas grandezas que Él hace cada día con nosotros. Por eso nosotros nos alegra poder entregar y defender lo que el Señor quiere que nosotros defendamos, que es la fe, la palabra del Señor, como Él quiere. Porque hoy queda poco tiempo y nosotros, mientras tengamos esta oportunidad, podamos hacerlo, mis hermanos, mis hermanas y mis hermanos, los niños que están allí, no solo nosotros, las mujeres, sino todos unidos, vamos a entregar siempre la verdad en Cristo Jesús.
Así que desde ya le doy las bendiciones a cada uno de los que han podido estar aquí. Será un día de mucha bendición porque Dios está con nosotros. Así que quiero dejar también un texto de saludo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 y 10, que nos dice así: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y en el día que estuvieses delante de Jehová tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: júntame el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viviere sobre la tierra, y les enseñarán a sus hijos. Amén. Dios bendiga esta palabra maravillosa, mis hermanos. Eso es lo que queremos también trabajar. Para mí es un privilegio, primera vez en este cargo, y le pido sus oraciones a mi favor, porque sé que sola no puedo, pero con sus oraciones y la ayuda de mi Dios podré salir adelante. Así que muchas bendiciones para todos. Dios lo conoce a todos, mis pastores que han tenido también esa recepción de poder trabajar. Cuando lo hemos llamado a trabajar, ellos han estado dispuestos a poder trabajar. Dios conoce a todos ellos, los que hoy tienen que trabajar. Dios le pagará mejor que nosotros. A todos mis pastores, a las hermanas, todos reconocen diferentes cargos que tienen y hoy están aquí, pero han venido por una causa, que esa es la de nuestro Dios. Y aquí decía claramente la palabra: nuestros hijos, queremos salvarlos, los hijos de nuestros hijos. Esto no termina aquí. La palabra es clara, y si el Señor lo ha puesto aquí es porque es lo que quiere el Señor de nosotros. Dios nos bendiga y gracias por esta oportunidad. Tenía mucha gratitud. Perdónenme que expresé. Gracias. Amén. Yo también tendría toda esa gratitud que tiene nuestra hermana después de haberme caído de todos esos metros de altura, ¿cierto? Yo creo que todos estaríamos con ese gozo, y el Señor se manifiesta con sus hijos conforme a su voluntad. Así que gracias con el Señor, porque nuestra hermana presidenta de mi zona sur austral nos acompaña en las dos actividades que hemos podido realizar, y sigamos orando para que todas nuestras hermanas tengan esas fuerzas, esos ánimos de poder trabajar en la obra. Si se dan cuenta, acá hay un ramillete de flores, porque es muy poca la juventud que hay. Acá tenemos hermanas de años peinando canas, pero qué gozo para mí es poder verlas y aprender de ellas, porque de nuestros ancianos de los cuales nosotros tenemos que aprender. Somos jóvenes, estamos recién comenzando. Entonces, gracias hermanas, porque ustedes también han atendido a este llamado de poder estar aquí para aprender más de su palabra. Voy a dejar una oportunidad a nuestra hermana Mónica Sepúlveda, vicepresidenta de los departamentos femeninos, con palabras de saludos. Saludo a todos los pastores primeramente, esposas y pastores, cada departamento de la Iglesia Evangélica Aliancista que se dio la cita de poder llegar acá, a la invitación que se le hacía a través de AFAL, a través de nuestra hermana Silvia, secretaria. Contenta, yo creo que estamos todos acá porque esta es la instancia de algunas dudas que tienen nuestros departamentos como Iglesia Evangélica Aliancista de esto que es AFAL. Y yo creo que faltaron muchas para que puedan subsanar esas dudas que ellas tienen, ¿cierto? Contenta porque hace tiempo queríamos también asistir a una de estas actividades y bueno, Dios tiene sus planes, Él sabe por qué hace todas las cosas y ahora podemos estar acá, poder aprender de lo que el Señor quiere para con cada una de nosotras. También sean bendecidos también los varones que se encuentran en medio nuestro, que siempre van a ser, se agradece de ellos porque son cooperadores para nuestros departamentos. Igual cuando se les solicita a ellos entregar la palabra del Señor, ellos están ahí presentes y dicen amén a cada una de sus peticiones.
Bien, como dice mi hermana, vicepresidenta del Departamento Femeninos, Iglesia Evangélica Aliancista, y también directora zonal de la zona centro. Sí, centro, ya me estoy equivocando, ¿no? Quiero saludarles con un texto bíblico. Parece que todas nos aferramos a Deuteronomio esta vez. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice así: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Bonito el texto, pero también tiene una condición. Dice, a los que guardan sus mandamientos, ¿cierto? Con esto quiero saludar yo también a cada uno de ustedes y sigámonos gozando y aprendiendo de todos estos temas importantes que son para nuestra vida. Gracias, hermana. Amén, que el Señor bendiga, ¿cierto?, a nuestra hermana Mónica. Voy a dejar la oportunidad a nuestra hermana Débora Filgueira, presidenta nacional de AFAL, también está junto a nosotros. Palabras de saludo. Señor les bendiga, hermanos, hermanas, pastores, todos los que están junto a nosotros en esta hora. Esta actividad, como decía nuestra hermana Silvia, es de la zona sur austral, que compone desde Valdivia hasta Puerto Montt y sus alrededores, ¿ya? Como también saludaba a nuestra hermana Carol Fernández, ella también es nuevita, porque AFAL se compone de varias directivas pequeñas. Vamos a entrar un poquito en la historia para que también quede clara esta parte para ustedes como evangélica aliancista, les va a quedar claro por qué hay tantas como presidentas pequeñas de cada zona. Estas presidentas de zonas son para que ellas organicen este tipo de actividades. Hay una presidenta nacional, que en este caso soy yo, y cada zona tiene su propia presidenta para organizar cada actividad, cada mini congreso o mini confraternidad también, como lo podamos llamar, pero se dividen en varias zonas. Tenemos zona norte, zona de región de Santiago, también hay zona del Biobío, también región del Maule, también tenemos ahora región de la Araucanía, que es nuestra hermana Carol Fernández, también está la región de la zona sur austral, que es la hermana Silvia Rogel. En la zona norte tenemos a una hermana que es presbiteriana, que es la hermana Ernestina Riquelme. También en la región del Biobío y Maule está nuestra hermana Carla, que también ella es presbiteriana. Entonces tenemos varias subdivisiones que son las que organizan estas actividades, pero para que haya una orden siempre hay una que es nacional, que en este caso sería yo, y así también hay nacional de SEGEF. Pero me parece mucho que SEGEF nos subdivide por regiones. No, ellos tienen solamente un directorio que es nacional, que es SEGEF nacional. Nosotros tenemos subdivisiones. Entonces, estas actividades, para que tengan clarito una vez más, la organiza nuestra hermana Silvia Rogel, que ella es la presidenta de la zona sur austral. Si Dios así lo permite, podemos tal vez con el tiempo organizar a lo mejor una región acá de Los Ríos, pero también va a depender de las asistencias que ustedes pongan a estas actividades, ¿cierto? Nuestra región de Los Ríos es bastante grande, tenemos hartas hermanas de esta región, pero también tenemos que tener mayor apoyo de nuestras hermanas evangélicas aliancistas y también presbiterianos, que también vemos aquí un grupito, pero son poquitos presbiterianos de la región de Los Ríos que están con nosotros. Pero contenta sí porque se pueden realizar estas actividades, porque podemos tener el apoyo de ustedes. Estuvimos el mes pasado en Estaquilla, también donde había más de 100 personas, así que ahí se pudo realizar la primera actividad de AFAL, ¿cierto?, sur austral, en la región de Los Lagos, en la ciudad de Estaquilla, en la segunda o en la primera iglesia en Estaquilla. Así que allí estuvimos en esa localidad de Estaquilla, precioso lugar, hermoso, ¿cierto?, para los que salieron a recorrer, un lugar bastante inhóspito, pero aquí no nos quedamos atrás, porque yo le decía, es bastante parecido a Estaquilla a lo que nosotros conocemos en Curiñanco, ¿cierto?, en
en este lugar allá también, que tenemos entrada de mar acá en Valdivia. Para los que conocen, también tenemos aquellos lugares, pero no es cuál es mejor o cuál es peor, sino que sabemos que es la obra del Señor y todos tenemos que estar activos participando de esta obra del Señor. Como decía el pastor Fernando Ose, estas actividades no vienen de ahora, no somos de hace 20 o 30 años atrás, comenzó hace muchos años atrás. Por eso es que tenemos que seguir participando de estas actividades. Y qué mejor cuando vemos algunas hermanas jóvenes, algunas, pocas, pero están con nosotros. Y gracias al Señor por eso. Yo comencé en los departamentos femeninos cuando tenía 21 años. Me había casado hace pocos meses y me recuerdo que al tiro me dijeron, usted tiene que participar en los departamentos femeninos. Bueno, dije yo, participaré. Y me hice integrante de esos departamentos femeninos y gracias al Señor, desde muy joven he podido participar junto a las hermanas y aún más joven también junto a las hermanas de presbiteriana y metodista. De hecho, cuando realizamos una actividad acá, que no está dentro de la historia, pero en esa época estaba la hermana Sonia Pinto de presidenta, me dijo, venía a conocer una Débora más viejita. Me sorprende de verla a usted, que quedé impactada porque usted es muy joven. Bueno, le dije, yo gracias al Señor me ha dado esta posibilidad de ser joven y estar acá junto a las hermanas, pero no es de todas. No todas las jóvenes quieren participar. Así que dejo la invitación a nuestras hermanas jóvenes que puedan participar en estas actividades de AFAL Sur Austral, de AFAL Nacional, participar de los departamentos femeninos aliancistas, ¿cierto? También los presbiterianos también tienen sus departamentos femeninos para que puedan integrarse en participar junto a las hermanas. Voy a dejar un texto de saludo en Juan capítulo 10. Le voy a dar lectura a algunos versículos, voy a saltar unos versículos desde el 14 y el 15 y luego otros más adelante, que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Luego salta al 27, mis ovejas oyen mi voz, ¿cierto? Dice, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pueden sentarse, hermanos. Lo que el Señor Jesús, como decía el pastor Cornelio, que justamente es algo súper importante, hermanas, si pusieron atención. Esto de la apostasía no viene desde ahora, sino que desde la época que el Señor Jesús aquí está diciendo. Él está diciendo justamente, le está diciendo, hay ovejas que escuchan mi voz y hay otras que no quieren escuchar mi voz. ¿Quiénes son las ovejas que escuchan la voz del Señor? Las que le pertenecen a Él, o sea, nosotros, aquel rebaño que dice, ¿cierto?, que Él tiene un rebaño y aquellas, después también dice, hay otras de otro rebaño que también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Todas nosotras somos ese rebaño, nosotros componemos ese rebaño, pero Él le estaba diciendo esa palabra justamente a este grupo de judíos que no querían escuchar la voz, que no querían entender que Él era el buen pastor, que además de todo Él iba a entregar su vida por ellos, que no iba a quedar allí, que Él iba a entregar su vida, ¿cierto? Y que entregó su vida por todos nosotros. Y además le dice, yo, ¿cierto? En el 27, mis ovejas oyen mi voz, les vuelve a decir, y yo las conozco y me siguen. No son cualquier tipo de ovejas, es una oveja en particular, una oveja que escucha la voz de su pastor. Es por eso que acá nos acompañan varios pastores y es importante que ustedes como pastores puedan hacer realidad de todo lo que se ha dicho en esta hora, de los fundamentos bíblicos, quienes pertenecen a estas iglesias fundamentalistas bíblicas, no son solamente aliancistas, sino presbiterianos, metodistas bíblicos, ¿cierto? Metodistas independientes bíblicos, que también están junto a nosotros, que no somos solamente nosotros, somos muchos más, no solamente que en Chile, en toda Latinoamérica. También nos hablaban que hay hermanos en China, ¿cierto, Pastor Fernando? Hay hermanos en África que también pertenecen a este Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Entonces somos hartos que estamos esparcidos por todo el mundo.
que todos estos hermanos son de este redil, que tienen un pastor. ¿Y cómo se llama ese pastor? Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, ¿cierto? Y también la otra tarea de nosotras ahora es llevar todo lo que hemos escuchado acá a nuestros departamentos femeninos. Arcoíris, ¿cierto? El yogi, me parece también que está nuestra hermana, hay una hermana en el yogi. Nuestras hermanas también que están acá de la Villa Cayumapo, que también pudimos realizar muchas actividades con AFAL, ¿se recuerdan, hermanas, cuando estábamos allá? Nuestras hermanas de la tercera iglesia acá aliancista, acá en Valdivia, la segunda iglesia, todas ellas entonces tienen esta tarea de ahora anunciar todo lo que han escuchado en sus departamentos femeninos, para que no haya después, yo no sé, no me han dicho, no he escuchado nunca. Ustedes tienen la tarea ahora de decirle a las que no han asistido. Nuestra hermana en Puerto Montt, ¿cierto?, de la primera iglesia en Puerto Montt, que también nos acompaña, también ellas tienen esa tarea de informar de las actividades que vienen a futuro, que después nuestra hermana secretaria las va a dar a conocer, puedan estar allí presentes, haciendo, ¿cierto?, levantando esta bandera del fundamentalismo bíblico. Fundamentalismo bíblico, no cualquier fundamentalista, ¿cierto? Hay muchos fundamentalistas, como decía el pastor Fernando, pero solamente un grupito bíblico. Nosotros somos ese grupito. Que el Señor la bendiga, hermana, gracias. Y está nuestra hermana Carolina, que ella es la presidenta nacional, también está, nuestra hermana secretaria de la directiva nacional, está nuestra hermana María Almonacid, que también se ponga de pie, para que las que no la conozcan de la zona. Ella es la tesorera nacional, también de AFAL Nacional. También está nuestro pastor, como decía, el pastor presidente de CIEF, que él es también nuestro pastor consejero por derecho propio, y también nuestro pastor Mauricio Catalán, que él también es nuestro consejero de acá de AFAL Nacional, pero en esta hora no pudo estar presente porque él tuvo que viajar a Coyhaique, pero él es el pastor consejero también de AFAL Nacional. Así que aquí están las directivas en pleno, que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude en estas actividades y que puedan asistir muchas más para el otro año, que esta fecha es inamovible, el segundo sábado de mayo siempre se van a hacer actividades acá dentro de la zona para que puedan estar presentes con su departamento femenino. Eso sería, hermana, gracias. Bendiciones para nuestra hermana. Se me escapó el pastor Tito. ¿Dónde se fue? Ya, le vamos a dejar la oportunidad después. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el pastor Tito. Pastor Tito, ¿ve? Pasa hasta este lugar para que salude a la congregación. Yo lo había visto en otro lado, se me movió. Gracias, hermana Carolina. Saludo a los pastores que están presentes en esta hora aquí, en este lugar, en este templo. Asimismo, saludo al presidente de CIEF, Dios te bendiga, pastor, a la presidenta nacional de AFAL, asimismo a la presidenta zona sur austral, nuestra hermana, que fue propuesta en la primera iglesia en Puerto Montt, que Dios le bendiga, y aquí estamos hoy día, va a tener que cooperarme, aquí estamos hoy día, con la ayuda del Señor. Bueno, estamos con un grupo de hermanas del departamento femenino de la primera iglesia en Puerto Montt, asimismo un hermano que nos está acompañando, nuestro conductor, y hemos decidido venir acá y estar junto a nuestras hermanas de AFAL. El compartir en esta hora para nosotros es un privilegio, es una honra, es muy grato el poder estar acá y también escuchar estos temas maravillosos que a cada uno de nosotros nos enseñan y nos hacen crecer espiritualmente. Y aprender, qué lindo es aprender de la palabra de Dios en profundidad. Y eso es un privilegio grande que Dios nos da para poder estar en estas instancias. Así que Dios les bendiga a cada una de ustedes, a las hermanas, hermanos que están aquí presentes. Y yo creo que en este día, lo que resta de la tarde, yo creo que vamos a seguir gozándonos en la presencia del Señor y por sobre todo adorando, honrando y glorificando a Dios. ¿Sabe que el texto que traía, el que está ahí? Y el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino
a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Que Dios les bendiga y muchas gracias, hermana Carolina. Gracias. Bien, que el Señor bendiga, ¿cierto?, las oportunidades que hemos tenido durante la mañana. Ya se acercan las 13 horas. Le voy a pedir a mi hermano Josué que nos pueda acompañar con la música. Vamos a cantar el himno Lema Afal. Así que ahí está sí, va a estar proyectado para que así podamos cantar. Y las siguientes oportunidades las vamos a dejar para después. Después viene el siguiente tema, nuestro pastor José Rivera y nuestro pastor Tito expone durante la noche, así que oremos, ¿cierto?, también en nuestros corazones para que el Señor pueda obrar, ¿cierto?, en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Puestos sobre sus pies y vamos a dar término. grande es tu nombre en toda la tierra. En este momento, Señor, damos por terminado, Señor, esta actividad de la primera jornada. Clamamos ante ti, Señor, que tú puedas seguir obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y que tú también puedas bendecir a aquellos que han de venir, Señor, entendiendo, Padre, que nuevamente se entregará un tema que va a ser, Señor, de edificación para cada uno de nuestras vidas. Que todo lo que nos resta, Señor, durante la jornada, durante la tarde, tú también nos puedas guiar y nos puedas direccionar. En el nombre de Jesús, amén.